Bueno, ustedes disculpen la tardanza, pero no sé qué, o sea, con esta lluvia no sé qué pasó y Zoom se reinició y bueno, fue un relajo. Entonces, ¿se ve bien ahí? Se ve como con humedad la cámara, o no sé si sea la mía, o sea, bueno, es en mi pantalla. Ah, a mí se me hace, ¿sabes qué? Que es la señal porque tengo, está variando el internet. Ah, ok. ¿Ya se mejoró, va? Sí, un poco. Ok. Bueno. Profe, una duda. Sí. ¿Cómo se llamaban las células de Langerhans? ¿O de qué? Ah, las células de Langerhans, ¿no? Sí, esas me... ¿Cómo se escribe? Langerhans. Ahorita te las voy a volver a escribir, ¿sí? Ya, gracias. ¿Verdad? Sí. Entonces se escribe así, mira. Esta es una L, Langer, y luego H, Hans, ¿sí? Las células de Langerhans. Son unas células que están en la epidermis, eso lo veremos cuando veamos la estructura de la piel y cómo responde a las alergias, ¿no? Y a las infecciones. Bueno, entonces vamos a continuar. Me voy a ir un poquito rápido. Eso no quiere decir que no se pueda entender. Lo voy a hacer lo más concreto posible, pero que no les queden dudas, ¿no? Entonces, dijimos, si se fijan aquí, lo que el órgano linfoide secundario está haciendo es concentrar todo lo que entra al organismo, al antígeno, para favorecer precisamente, ¿no? Que haya más posibilidades de que las células que participan en la inmunidad innata y la adaptativa se encuentren, ¿no? ¿Cuál es la célula de la inmunidad innata? La célula dendrítica que capturó al antígeno en cualquier sitio del cuerpo donde está sucediendo una infección y entonces lo que va a hacer es, pues, migrar, ¿no? Hacia un órgano linfoide. ¿Por qué? Pues porque en este órgano linfoide están concentrados los linfocitos. Imagínense si la célula dendrítica no existían estos órganos y tuviera que andar circulando por la sangre y la linfa tratando de encontrar a un linfocito adecuado, ¿sí? Eso sería imposible literalmente, ¿no? Entonces, para poder entender qué es lo que está haciendo la célula dendrítica y cómo va a interactuar con los linfocitos, vamos a entender algunas definiciones importantes, ¿no? Hasta ahora no habíamos utilizado mucho la palabra antígeno. Entonces, vamos a empezar por definir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un antígeno es, por definición, cualquier molécula que potencialmente puede interactuar con el sistema inmune y generar o no una respuesta. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Entonces, fíjense cómo en esta definición estoy mencionando algunas cosas que hay que entender. Aquí dice potencialmente puede, ¿sí? Quiere decir que como se continúa aquí en la definición, una molécula que entra al organismo, ¿no? Ya sea una proteína, un lípido, un carbohidrato,
un metal pesado, etcétera, cualquier cosa que entre al organismo, potencialmente puede interactuar con el sistema inmune. Quiere decir que no es obligatorio que, aunque sea extraña, vaya a interactuar con el sistema inmunológico, y lo vamos a ver por qué, por los tipos de antígenos, vamos a ver por qué no siempre puede interactuar con el sistema inmunológico. Y por lo tanto, va a generar o no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, una respuesta, ¿sí?, del sistema inmunológico. Entonces, puede existir antígenos que no van a generar ninguna respuesta, o sea, se van a tolerar en este caso, ¿no? Simplemente, por ejemplo, las proteínas de la leche, ¿no? Las proteínas de la leche, normalmente un organismo no tiene una reacción en contra de las proteínas de la leche, ¿sí? Entonces, esto es un antígeno, ¿ok? Entonces, cualquier molécula que potencialmente puede interactuar con el sistema inmunológico y generar o no una respuesta, eso es un antígeno. Entonces, si se fijan, literalmente cualquier cosa puede ser un antígeno. Porque cuando yo hablo de una proteína, puede ser la proteína de un virus, la proteína de una bacteria, pero también puede ser la proteína de un alimento, la proteína de, que flota en el aire, por ejemplo, en los desechos de animales como los gatos, ¿no? Que en su pelo tienen proteínas que son potencialmente alergénicas. Entonces, ¿de qué depende que puedan o no generar una respuesta? Eso es lo que vamos a ver en la clasificación de los diferentes tipos de antígenos, ¿no? Pero lo importante es saber que un antígeno es una molécula de cualquier naturaleza que puede o no desencadenar una respuesta. Ok. Entonces, hay que diferenciarlo de algo muy importante, que es la palabra inmunógeno. Entonces, aquí tenemos la definición de antígeno, ¿cierto? Aquí, ¿qué es entonces un inmunógeno? Un inmunógeno, ¿sí?, va a ser, por definición, va a ser un antígeno. Cuando ponga AG, significa antígeno, ¿ok? Entonces, es un antígeno que siempre va a producir una respuesta inmunológica ¿ok? ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, para empezar, si esto es un antígeno, quiere decir que puede ser cualquier cosa extraña o que sea reconocida como extraña. Y aquí, a diferencia de acá que dice que potencialmente puede, aquí la palabra es siempre va a generar una respuesta. Un ejemplo de esto, pero un antígeno no siempre va a ser un inmunógeno, o sea, un antígeno no siempre va a producir una respuesta, pero un inmunógeno siempre la va a producir y es un antígeno siempre, ¿no? ¿Okay? ¿Sí? Me decían que se trababa la imagen, ¿ya se ve bien? Y generar o no una respuesta. Entonces vamos a ver si se puede remarcar. ¿Y cómo era el juego de palabras que dijo? Okay. El juego de palabras es así. Un inmunógeno siempre va a ser un antígeno, pero un antígeno no siempre va a funcionar como inmunógeno. ¿Sí? Porque, bueno, un inmunógeno es un antígeno probado de lo que es, digamos, lo que va a funcionar como inmunógeno. ¿Sí? Que va a haber antígenos que no producen ninguna respuesta, y aunque son extraños, y aunque que envuelve nucleicos, ¿no? Y que se conoce
como cápside, ¿no? Entonces, estos son los ácidos nucleicos, que puede ser, como les decía, DNA o RNA, y pueden ser de cadena doble o cadena sencilla, ¿no? Luego tenemos la cápside, esto se conoce como cápside, ¿sí? Que son proteínas y pueden ser glucoproteínas o lipoproteínas, casi siempre son de fosfolípidos, lípidos, ¿ok? Entonces, ¿por qué les estoy poniendo esto? Porque, bueno, a veces dicen, es que el antígeno es tratando para un virus. Entonces, ¿qué es lo que realmente es? Si yo pusiera a escala el tamaño de un anticuerpo con un virus de tamaño medio, entonces más o menos el tamaño de un anticuerpo sería poquitito. Entonces dicen anticuerpos en contra del virus. ¿Por qué? Le voy a borrar este anticuerpito, ¿sí? Vamos a hacer un recuadro de alguna proteína. Vamos a suponer que es contra esta molécula de adhesión, esta glicoproteína, ¿no? Y entonces, si hacemos un recuadro, veríamos, por ejemplo, que es una proteína globular, ¿no? Entonces, si recuerdan la estructura de las proteínas son lineales, ¿no? Que son la estructura primaria. La secundaria, las proteínas están ligeramente plegadas, como si hicieran unas heces, así. La estructura de unidades, ¿no? Entonces, esto sería cuaternaria, ¿ok? Bueno, entonces, si nosotros tomamos este antígeno, o más bien esta parte del virus, esta proteína que tiene de receptor, nosotros veríamos pues que este receptor tiene una estructura terciaria, ¿no? O puede ser incluso cuaternaria, con diferentes morfologías, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, que ya ampliando este antígeno que está aquí, de esta estructura que está aquí, esta proteína es esto, ¿ok? Ahora, dijimos que el anticuerpo es chiquititito, entonces el anticuerpo no va a reconocer tampoco toda la proteína, o sea, no vamos a tener un anticuerpote así que reconozca toda la proteína. Entonces, ¿qué es lo que reconocen? ¿Qué rayos reconocen los anticuerpos? Los anticuerpos lo que reconocen son segmentos de toda esta proteína. Por ejemplo, pueden reconocer este segmento de aquí, lo voy a poner en verde, ¿no? Entonces pueden reconocer este segmento de aquí de la proteína, ¿sí? O pueden reconocer a lo mejor este y este, un solo anticuerpo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Puede ser que solo reconozcan esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, los anticuerpos son chiquitos y entonces si esta proteína funciona como el receptor para anclarse a una célula, les voy a poner una célula aquí, vamos a suponer que esta es una célula gigante, ¿no? De un mamífero, y entonces aquí la célula tiene un receptor, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus con esta proteína de aquí? Se va a anclar al receptor de la célula, ¿no? Como lo hace o sea, ahorita el coronavirus pues anda ahí muy de moda, y entonces el coronavirus utiliza sus receptores para unirse a una proteína de membrana al receptor de la convertasa de la enzima que va a convertir a la angiotensina, ¿no? Entonces, este se va a unir aquí. Entonces, ¿qué nos interesa que hiciera ese anticuerpo? Por ejemplo, la famosa vacuna contra el COVID. Lo que quisiéramos es que interfiera con esta unión, ¿no? Y entonces, para eso tenemos que hacer una vacuna que genere anticuerpos que, por ejemplo, bloqueen, si este es el sitio con el que se une, no se une con toda la proteína, sino con sitios de esta proteína, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un anticuerpo, ¿no? Que se le pegue aquí, y otro que se le pegue aquí, y otro que se le pegue aquí, para bloquear la unión y entonces ya no pueda haber una infección. ¿Sí? ¿Sí, sí se entiende esto? ¿Sí? Sí, ¿Todos estamos en el mismo canal? sí, sí. ¿Sí?
¿Ok? Si alguien no entiende, con gusto les vuelvo a explicar, ¿sí? Porque esto va a ser muy importante cuando veamos vacunación y van a ver por qué unas vacunas se tienen que aplicar cada año y otras, la mayoría no deberían de aplicarse cuando se aplican cada año o se deberían de aplicar con unos protocolos muy distintos, pero bueno, lo importante es entender que de todas esas proteínas extrañas que van ingresando o carbohidratos o lo que sea, solo unas partes de ellos funcionan como un inmunógeno, es decir, solo unas porciones de ellos provocan una respuesta inmunológica. Estos partículas de antígeno específicos del antígeno, ¿sí? Que provocan una respuesta. Provocan una respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos que es una vacuna contra el moquillo, los anticuerpos no son contra todo el virus del moquillo, ni siquiera son contra todas las proteínas que forman al virus del moquillo, son contra sitios específicos de los antígenos del virus del moquillo. ¿Sí? Entonces, esos sitios específicos con los que se va a llevar a cabo una reacción y que forman parte del antígeno se les conoce como epitopos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? ¿No? ¿Alguien que no le entienda? Con todo gusto. Yo, no, lo de pitopos, ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, claro. Los epitopos, como veíamos en este ejemplo, amplificamos una proteína completa, ¿no? Del virus, en este caso es un virus, y todo el conjunto de esa proteína es un antígeno. Quiere decir que potencialmente va o no a ser reconocido por el sistema inmunológico. Ahora, cuando nosotros tenemos un antígeno, que puede ser esta proteína, ¿no? Que es una adhesina para unirse a infectar a la célula, o puede ser una proteína estructural del virus, como la cápside, no toda la proteína completa del antígeno va a generar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a generar una respuesta? Únicamente la va a generar algunas partes muy específicas de ese antígeno. Y esas partes específicas que van a desarrollar una respuesta se les conoce como epítopos. ¿Sí? Entonces, ¿un epítopo qué es? Un epítopo es un sitio específico de un antígeno contra el que va a ir dirigida la respuesta inmunológica. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahora? Sí, gracias. Ok. Les voy a subir un link de un video de animación donde se vea cómo funciona un epítopo, ¿sí? Y les digo, es muy importante porque muchas vacunas, por ejemplo, la vacuna de la leucemia felina, la que es recombinante, que después vamos a ver qué es eso de vacunas recombinantes, la forma en que se prepara no es con todo el virus de la leucemia, sino una sola proteína del virus de la leucemia. Se ha aislado cuál es la secuencia que produce la respuesta, y entonces ustedes cuando inyectan un gato para la leucemia no le están inyectando todo el virus, le inyectan nada más este componente, este antígeno, que lleva a los epitopos donde se va a dirigir la respuesta y se van a producir los anticuerpos que van a ser protectivos en los gatos cuando estén en contacto con un virus, ¿no? de la leucemia. Entonces, es un poquito, de repente se entiende medio complejo, pero ya si lo vemos así, pues es un antígeno y solo ciertas partes de él provocan la respuesta y eso se le conoce como epítopos. ¿Sí? Bueno, voy a borrar este pedacito de aquí, ¿no? Voy a dejar esta parte de acá porque vamos a ver algunos tipos de antígenos, ¿no?
Así ustedes, los que ya estén en clínicas o los que puedan entrar en contacto con las clínicas, pues les recomiendo que cuando apliquen los médicos una vacuna, o ustedes los ayuden a aplicar vacunas, agarren la vacuna y revisen el frasquito y van a ver que ahí les va a decir qué es lo que trae, si trae el virus completo, si está inactivado, si trae nada más una porción, etcétera, ¿no? Y eso les va a ayudar a irse familiarizando. Ok, entonces de los antígenos también hay categorías, ¿no? Entonces, los tipos de antígenos dependen de su naturaleza química. Entonces, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, tipos de antígenos y queremos saber qué antígenos son los mejores, entonces los vamos a poner por categorías. Entonces, los mejores antígenos, es decir, los que producen una respuesta probablemente más fuerte o que tienen mayor probabilidad de provocar una respuesta, siempre van a ser las proteínas. Entonces, si yo quiero hacer una vacuna de este virus, lo que voy a buscar es que el componente que yo seleccione como antígeno para probarlo y ver si genera anticuerpos y protección al individuo, va a ser un componente de este virus que sea de origen proteico, ¿sí? Porque es el que va a generar una mayor respuesta. En segundo lugar, están los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, pues van a generar una respuesta, pero mucho menor que la que genera una proteína, ¿sí? Entonces, si yo en lugar de seleccionar esta proteína, selecciono un carbohidrato que tiene un microorganismo, entonces la respuesta va a ser mucho menor. Quiere decir que va a generar anticuerpos en menor cantidad, de menor calidad, y que la protección va a durar mucho menos, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de antígenos de acuerdo a la inmunogenicidad que generan, es decir, a la capacidad que tengan de estimular al sistema inmune. En tercer lugar, van a estar los lípidos. ¿Sí? Entonces, los lípidos son mucho menos inmunogénicos, es decir, funcionarían menos como vacunas que un carbohidrato y mucho menos que una proteína, ¿no? Pues los lípidos son más débiles como antígenos que se puedan utilizar como inmunógenos. En cuarto lugar están los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son muy débiles porque son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, si yo pongo algunos aminoácidos unidos, que sería un pequeño péptido, van a ser mucho más débiles que los lípidos, más que los carbohidratos y mucho más débiles que las proteínas, ¿no? Y finalmente, van a ser mucho más débiles los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, los ácidos nucleicos que forman el DNA y el RNA van a ser muy débiles como inmunógenos. Entonces, ¿por qué son muy débiles como inmunógenos? Porque si no estuviéramos llenos de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, por eso es que son muy débiles, ¿no? Como inmunógenos. Entonces, los tipos de antígeno, este es en base a su capacidad inmunogénica, ¿no? Es decir, su capacidad de producir una respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cuando se hace una vacuna, por eso se utilizan a veces los microorganismos completos, porque la mayoría son proteínas y hay poquitos carbohidratos, lípidos y todo esto. Entonces, los anticuerpos se van a generar contra todas las proteínas, pero también se van a generar algunos contra carbohidratos y algunos con lípidos y muy escasamente aminoácidos y casi nunca contra ácidos nucleicos cuando yo pongo un virus completo o una bacteria completa. Entonces, esta es la jerarquía para que ustedes cuando vean una vacuna vean de qué está compuesta
Si son carbohidratos, ustedes rápidamente deben asumir que la respuesta no va a ser muy fuerte para ese antígeno y que la duración tampoco va a ser muy buena, entonces van a tener que revacunar de manera más constante, ¿no? Y si es una proteína, entonces ahí sí van a poder vacunar con toda la confianza de que la inmunidad va a ser fuerte y va a ser duradera, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos bien. ¿Sí? Sí. Ok. Si no hay dudas, les voy a enseñar ahorita nada más rápido qué es un apteno, que es algo que es importante porque va a participar en las enfermedades del sistema inmunológico, como se les conoce, que es la inmunología clínica, ¿no? Entonces, ya vimos todos los posibles antígenos. Ahora, hay algo que se conoce con el nombre de apteno. Apteno, ¿sí? Esta palabra de apteno significa lo siguiente. Hay moléculas muy chiquitas que pasan desapercibidas por el sistema inmunológico porque son muy chiquitas o porque son poco complejas, quiere decir que son muy simples, ¿no? Y un ejemplo de ellos va a ser, por ejemplo... Doctor, Sí. bueno, es que ya queda menos de un minuto. Ah, ok, cierto. Bueno, vamos a dejar esto para la siguiente clase, ¿sí? Vamos a ver lo que es un apteno, ¿no? Y ya después de eso, ya nada más, ahora sí vamos a continuar con esto, ya que habremos entendido lo que son los antígenos, ¿sí? Entonces, nos vemos mañana. Les subo hoy unos videos para que vean lo que es, les quede más claro algunas cosas como el epitopo, como lo que es la migración de las células hacia los órganos linfoides y los de las clases anteriores, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir avisando y para que ustedes vayan checando esto, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Si